Módulo 1. Lección 1. Los amos del mundo. Es probable que al oír la frase «teoría de la conspiración», se dibuje en tu rostro una sonrisa y muestres un gesto de escepticismo e incluso de burla. Y no te culpo. Lamentablemente, la mala imagen del término se debe, por un lado, a la fuerte campaña de desprestigio político, mediático y social, que ha logrado que todo lo vinculado a este tema sea motivo de vergüenza y rechazo entre algunas personas, y por otro lado, a la labor de los propios amantes de las teorías conspirativas que crean historias que muchas veces no solo son contrarias a la razón, sino también a la realidad. Por eso, es importante diferenciar en esta primera lección a qué nos vamos a referir cuando hablemos de las teorías de la conspiración. Separar la paja del trigo y aclarar qué tipo de teorías consideramos válidas para el estudio de este curso. Por ejemplo, nos alejaremos de aquellas que carecen de todo tipo de pruebas, o cuyos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos con la realidad misma, como aquellas que dicen que las palomas no son aves reales, sino robots espías del gobierno, o las que señalan que Australia y Finlandia son países que no existen y que en realidad han sido inventados por ciertas potencias mundiales. En cambio, sí nos acercaremos a aquellas teorías que pueden ser contrastadas con la realidad y en la que diversos investigadores y periodistas, serios y respetados, han logrado recopilar las suficientes pruebas relacionadas a sus casos, como para dejar en nosotros como mínimo una duda razonable, despertando de esta manera nuestro sentido crítico y nuestras ansias por saber y descubrir más. Dicho esto, vale preguntarse entonces, ¿qué es una teoría de la conspiración? En términos sencillos, una teoría de la conspiración es aquella que busca revelar una supuesta verdad que se esconde detrás de un hecho trascendental, que cambió y puede cambiar para siempre la historia y la vida de un país o del mundo. Esta revelación incluye, entre otras muchas cosas, mostrar la identidad de las personas u organizaciones involucradas en la realización de dicho evento, sus vínculos, modo de actuar para llevar a cabo sus propósitos, las pruebas documentales de estas acciones y las consecuencias que sus actos pueden provocar en la vida política, social y económica de determinado país, continente o el mundo en general. Finalmente, una teoría de la conspiración buscará alertar e informar sobre lo que debemos hacer para evitar que estos hechos se produzcan. ¿Pero de qué eventos estamos hablando? ¿Hay acaso alguna teoría conspirativa que haya resultado ser cierta? Pues sí. Muy pocos lo saben, pero en los últimos años son varias teorías que fueron calificadas en un principio por los gobiernos, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto como simples mentiras o fantasías de un grupo de fanáticos, pero que con el paso del tiempo resultaron ser reales. Uno de los casos más terribles y recordados es el del proyecto MK-Ultra, un programa de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos conocido como la CIA, en el que personas, sobre todo ciudadanos estadounidenses y canadienses, fueron sometidas sin su consentimiento a una serie de experimentos en el que se emplearon diversas técnicas de control y manipulación mental, desde sesiones de hipnosis o terapias de electroshock, hasta el uso de drogas potentes como la LSD y otros productos químicos alucinógenos. Este programa empezó en el año 1953 y concluyó en 1973. Tuvo la participación de 185 investigadores privados y 80 instituciones, entre las que se encontraban universidades, hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. There was great worry that the Soviets had developed rather esoteric and unusual methods of so-called brainwashing people. The purge trials. Dr. John Gittinger was the CIA's chief psychologist for 25 years. There was continued pressure put upon anybody within the agency in connection with trying to explain or understand brainwashing. So we were charged with rather an elaborate attempt to try to find out chemical, psychological. Según los investigadores, uno de los propósitos del proyecto MK-Ultra era encontrar la manera de manipular las mentes de las personas, para luego controlar sus cuerpos y sus acciones con el objetivo final de crear, por ejemplo, espías e incluso asesinos, que sean capaces de cumplir esa labor, sin que sean realmente conscientes de ello. Es decir, programar a cualquier persona,
como si se tratase de máquinas o robots carentes de toda voluntad y libertad para que cumplieran cualquier orden que se le diera. En un principio, el gobierno estadounidense y la CIA negaron la existencia de este proyecto y tomaron distintas medidas para evitar que se conociese la verdad. No les fue difícil hacerlo, pues bastaba con ridiculizar aquella idea, porque claro, ¿cómo puede ser cierto la existencia de un programa para controlar la mente o lavar el cerebro de las personas? ¿Cómo un gobierno de un país democrático permitiría eso? Hay que estar loco para creer algo así, ¿verdad? Sin embargo, en 1977, gracias a la Ley por la Libertad de la Información, el Congreso y las autoridades de los Estados Unidos lograron descubrir y hacer público unos 20,000 documentos relacionados con el proyecto MKUltra, que demostraban la existencia de este programa, de sus experimentos, quienes los llevaron a cabo y de los cientos de víctimas que produjo. Justamente, uno de los temas más interesantes de la que cada vez se habla más dentro del mundo de la conspiración es sobre un oscuro plan creado por un pequeño grupo de la élite mundial que a través de la aplicación de distintas medidas políticas, económicas y sociales, planea lograr el control y el dominio absoluto de la población de este planeta. Estamos hablando del nuevo orden mundial, pero este no fue el único caso. Otro que tuvo un gran impacto dentro de la sociedad de los Estados Unidos es la revelación de la llamada Operación Paperclip, un programa ultra secreto que inició poco después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en la que el gobierno de ese país reclutó a casi 700 científicos y técnicos alemanes que sirvieron al régimen nazi para que trabajasen con ellos en sus más avanzados proyectos militares. ¿Se imaginan cómo creer que los estadounidenses lograron salvar del juicio y la pena de muerte a estos hombres que habían construido las armas nazis más desarrolladas que provocaron la muerte de miles de personas, incluidos a los propios soldados aliados? ¿Quién puede creer que un gobierno permitiría esto? Pues tiempo después se supo que este proyecto realmente existió. Es más, uno de los científicos reclutados por el gobierno norteamericano fue el ingeniero Wernher von Braun, quien como miembro de la agencia espacial de ese país, la NASA, fue el jefe del equipo que diseñó el cohete V2 y el Saturno V, que luego llevaría al hombre en su viaje a la Luna. Gracias a esto, el mismo hombre que creó las armas más poderosas de la Alemania nazi pocos años después, fue homenajeado por los Estados Unidos como un héroe nacional. The government put out this idea that these were the good German scientists. But of course, as I reveal in Paperclip, this was a very complicated, very dark, and at times very nefarious program involving men who were far from good German scientists. Von Braun and his team at the end of the war were producing rockets inside an underground tunnel facility in the Harz Mountain called Nordhausen. And their company was called Mittelwerks, which was a euphemism. What was really going on there was that slave laborers were picked from concentration camps nearby, specifically Buchenwald, and they were put into this horrific scenario where they were essentially worked to death building these V weapons, the V1 and later the V2. And approximately 30,000 of these concentration camp prisoners were worked to death in those tunnels. Von Braun knew about it. General Dornberger, his boss, knew about it. These two became heroes of NASA. Otro caso importante y que ejemplifica de manera clara cómo muchas de las teorías de la conspiración son tratadas de manera despectiva a nivel mediático y social es el caso de Robert Scott Lazar, más conocido como Bob Lazar, un físico que en 1989 habló por primera vez de la existencia de una base militar secreta de los Estados Unidos, llamada S4 o Sector 4, y que estaba ubicada en la localidad de Groom Lake, en el estado de Nevada. Según Lazar, en ese lugar, que luego fue conocido popularmente como el Área 51, se encontraban guardados una gran variedad de naves extraterrestres en las que el gobierno de su país realizaba estudios para poder copiar y desarrollar esta tecnología alienígena. Gravity amplifiers output goes into the gravity emitters at the bottom, and the resulting gravity beam or anti-gravity wave can be pretty much put anywhere you want it to. And I had access and was permitted to view and look at the operation of this main level with the gravity amplifiers
and the level below the gravity emitters. People call these large black rectangular areas on the top portholes. I believe they were some planar sensor array that just took in information from the surrounding area, whether it be patterns of stars or what have you. Como comprenderán, Lazar fue perseguido por el gobierno de los Estados Unidos y fue atacado tanto por los medios de comunicación como por gran parte de la sociedad, quienes lo consideraban uno más de los llamados conspiranoicos, o loquitos, que hay por allí, y no le dieron ningún tipo de validez a su testimonio. Sin embargo, en el 2013, la propia CIA confirmó por primera vez la existencia del Área 51, la misma que estaba ubicada en el mismo lugar que Lazar había descrito hace más de 20 años atrás. Por supuesto, lo que no aceptó el gobierno fuera que la base estuviera ligada a investigaciones con tecnología extraterrestre. Sin embargo, si Lazar dijo la verdad con respecto a la existencia del Área 51, ¿es probable que haya dicho la verdad también sobre los ovnis? Eso no podemos confirmarlo, aunque a estas alturas no nos sorprendería en lo absoluto. Pues, ¿por qué diría la verdad sobre la existencia de una base militar secreta para luego mentir sobre lo que hay y se hace allí dentro? Mencionando además algo tan difícil de creer como la presencia de naves extraterrestres. Como podrás ver, considerar que todas las teorías de la conspiración son ciertas y 100% reales es tan equivocado como considerar que todas son 100% falsas o fantasías creadas por personas que andan mal de la cabeza. Los ejemplos que hemos dado sirven para demostrar cómo incluso los hechos más imposibles de creer, que parecen escapar de toda lógica y que muchas veces son titulados como tonterías o parte de la paranoia de una persona o grupo de ellas, pueden ser no solo verdaderas, sino que además pueden ser el mayor secreto guardado por uno o varios gobiernos y cuya revelación puede cambiar el curso de nuestra historia. Es más, lo increíble y terrorífico es que hasta la fecha es difícil conocer la verdadera dimensión de los experimentos realizados por la CIA, debido a que muchos de los documentos oficiales fueron quemados antes que se diera la desclasificación oficial. Hay quienes creen que grandes asesinos de la historia reciente de este país, como aquellos que mataron al presidente John F. Kennedy, a su hermano Robert F. Kennedy, a líderes sociales como Martin Luther King o artistas como John Lennon, formaron parte del proyecto MKUltra. Pero, ¿de qué trata este nuevo orden? Si bien este es un término que ha sido y es usado en la actualidad por distintos gobernantes, empresarios, financistas e incluso líderes religiosos del mundo, para hablar sobre los beneficios que traería consigo una mayor colaboración entre las diversas naciones en la búsqueda de un crecimiento común, mayor libertad, democracia y derechos individuales para todos los seres humanos. Muchos teóricos de la conspiración sostienen que detrás de todos estos buenos deseos se esconde en realidad un plan muy bien estructurado y pensado desde hace muchos años e incluso siglos atrás que busca quitarle a toda persona aquello que esta élite dice defender, es decir, la libertad y los derechos individuales de los casi 8.000 millones de habitantes de este planeta. ¿Cómo lograrán esto? De forma general, podemos decir que la estrategia sería crear en la población mundial la idea que necesitamos eliminar todo concepto de nación y límites fronterizos e instaurar en su lugar un único gobierno global, con el poder suficiente para controlar los destinos del mundo. Este gobierno estaría a su vez sería controlado por unas pocas manos, que son los hombres y mujeres más poderosos y ricos del planeta. Este plan se llevará a cabo a través de una serie de procesos y acciones en el ámbito político, militar, económico, social e incluso en lo educativo y en la salud, muchos de los cuales tendrán consecuencias terribles, traumáticas y devastadoras para el pueblo y la sociedad en su conjunto, que terminarán por obligar al individuo a someterse a estos grupos de poder y aceptar este tipo de gobierno único y global. En las sesiones siguientes de este primer módulo, profundizaremos y daremos más detalles sobre el nuevo orden mundial, su contexto histórico y cuáles son las primeras y más importantes acciones que se han tomado y se están llevando a cabo para lograr este oscuro propósito.